Hoy nos visita Ignasi Cusidó, CEO y director general de LAM, una empresa familiar que nació en el año 1972 como un pequeño taller de luminaria y hoy exporta la mayor parte de su producción a varios continentes. Ignasi forma parte de la segunda generación de la familia y asumió el liderazgo tras un relevo generacional en el año 2006, convirtiendo a LAM en una referente de la iluminación arquitectónica y sostenible. Bajo su gestión, LAM ha apostado por la tecnología LED, la internacionalización y la economía circular, situando el bienestar de las personas y la sostenibilidad en el centro de su estrategia. Entre otras cosas, Ignasi hoy nos explicará cómo ha hecho para internacionalizar la empresa y cómo vivió el cambio generacional. Mirando hacia atrás, Ignasi, ¿recuerdas alguna decisión dura que tuviste que tomar que hizo cambiar un poco el rumbo de LAM hacia mejor? O sea, que en ese momento dijeras, ostras, esta decisión sí la tengo que tomar. Hicimos una apuesta importante. A partir de ahí hicimos nuestra primera análisis de ciclo vida de como empresa en el 2022, donde calculamos nuestra huella de carbono para poder hacer un plan de reducción, lo cual ahora estamos terminando. Hemos reducido el 33% de nuestras emisiones en 3 años y el resto las tenemos que compensar. Al final, una industria como tal es imposible que sea net carbon zero, entonces nos tocará y estamos estudiando el proyecto en donde vamos a hacer la compensación este año. Todo el aluminio extrusionado que LAM utiliza es reciclado. Sorpresa, viene la crisis de materiales, no hay lingotes de aluminio, pues no hay aluminio. Todos los proveedores locos buscando aluminio. Como no está reciclado, nuestros proveedores sí que tenían aluminio. Cuando decidimos ser sostenibles y usar aluminio reciclado, no estaba previsto que esto pasara. Pues otro beneficio, ¿no? Y esto es un etcétera, etcétera, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y la gente muchas veces se da cuenta de que le deslumbra y le molesta, o hay el parpadeo aquel, que todo esto hoy en día está más que controlado, que se llama flicker. Ostras, el parpadeo este que te da dolores de cabeza, que te da migrañas, todo esto está más que solventado, pero no llega a veces a la sociedad. Entonces, la industria, aún tenemos muchos deberes de pedagogía, de formar, de hacer conscientes y dar conciencia de que con una buena iluminación, la verdad es que uno vive mucho mejor. Ignasi, muchas gracias por estar hoy en la Fórmula CEO. Para las personas que han decidido ver hoy esta entrevista, cuéntanos quién es Ignasi Cusidó y a nivel profesional y a nivel personal. Bueno, gracias Jordi a ti, primero, por pensar en mí. Me sorprendió la propuesta, y lo cual genera mucho respeto. Así que a ver si estamos a la altura de tu podcast. Pues sí, Ignasi Cusidó, pues tengo 48 años, 2 hijos, 20 y 18, así que ya mayores de edad y empezar a vivir una segunda juventud. Casado, el año que viene era 25 años, me casé muy joven y nada, dedicado a la empresa familiar hace más de 20 años. Empecé a trabajar primero saliendo de la carrera universitaria en una empresa de Rubí que se llama Germans Wada, que para mí siempre fue como un espacio de conocimiento y donde con solo 5 años absorbí mucho conocimiento gracias a mis responsables y al propio gerente de la empresa. Y de ahí salté a la empresa familiar. Y ahí empecé como director de operaciones, llevando toda la parte más operativa de la empresa. Pasamos por el relieve generacional con mi padre, tomé la gerencia desde una perspectiva más de gerente y posteriormente LAM no dejé de ser un grupo, entonces tomé un rol más de CEO y ahí estamos, Muy bien, luchando día a día. Muy bien, Ignasi. En el 2007 fue cuando tu padre creo que os juntó a los hermanos, ¿verdad? Y os explicó que quería hacer un cambio generacional en lo que es el negocio en sí. ¿Cómo viviste ese momento y cómo, ya no solo tú, ¿no?, sino a nivel familiar, cómo se viven estos momentos? Con el tiempo lo vas viendo y vas analizando aquella época con distintas perspectivas. Seguramente mi respuesta será distinta hace 10 años de hoy. Sí, Sí, porque la realidad también va... Mi padre siempre ha sido un hombre muy inteligente y todo sin tener estudios, muy emprendedor. Te diría que de las personas más emprendedoras que he conocido nunca. Y
y con las ideas muy claras. Y lo que nos pensábamos que era algo, esto es lo que te digo, que es una opinión que tengo ahora, no hace 10 años, que nos pensamos que era algo como muy, creo que lo tenía como muy preparado, ¿no? La empresa ya en su momento tuvo un crecimiento importante. Nosotros somos 4 hermanos, 4 varones, y empezamos a entrar en la empresa de una forma no desorganizada, pero paulatinamente, ¿no? A medida de cada uno cómo iba haciendo la carrera y tal, ¿no? Pero él sí que también yo creo que tenía un sentimiento de irnos a buscar, ¿no? Yo mismo y mi hermano pequeño estuvimos trabajando fuera y de alguna forma pues él también nos vino a buscar, ¿no? Profesionalizó la dirección porque éramos jóvenes, ya estábamos los 4 en la empresa, pero éramos jóvenes, estábamos ocupando cargos pues, de comercial, yo estaba en la dirección de operaciones, y profesionalizó la gestión con 2 gerentes externos, uno más orientado al back office, era mi responsable en aquel entonces, el director de finanzas, el responsable de las operaciones también indirectamente, y otro más orientado al negocio, la parte más comercial, internacional. Claro, cuando nosotros estábamos y luego empezó a formalizar como el consejo familiar. Entonces se encontró en un momento que ocupábamos posiciones no directivas, pero luego nos sentábamos en un consejo familiar y actuábamos como consejeros. Repente, ¿no? Y bueno, y al principio pues estaba bien, pero cada vez más pues de arriba también había como presión, ¿no? Claro. Y quizás nosotros íbamos aprendiendo y yo creo que él lo vio y es cuando dijo, o sea, estos ya están como preparados, ya no necesito tanto estos externos. Sí que los necesitaba porque eran y son muy buenos aún activamente, pero y es normal, ¿eh? Siempre quiso que la empresa estuviera gestionada por alguien de la familia, ¿no? No sé si es una buena mirada o no. Yo creo que la reflexión primero es ¿alguien está preparado para gestionar la empresa? Sí. Porque si ninguno de los 4 lo estuviera, pues entonces esta inquietud no tendría sentido, ¿no? Y sí, y su proceso fue un poco quizás inhabitual, ¿no? Entonces nos lo contó, nos contó su inquietud, ¿no? De que alguien de la empresa, de alguien de la familia tomara las riendas, que ya estábamos preparados, llevamos tiempo y tal. Y nos propuso que hiciéramos como un plan estratégico a los próximos 5 años, ¿no? Y así lo trabajamos algunos, nos encerró en un pequeño pueblo donde la familia desconecta, y aún es mi refugio, ¿no? Que es un pueblo del Bages que se llama Mura. Entonces ya es un tema familiar, ¿eh? Ahí pasan las grandes decisiones, pasan en Mura. Ha pasado todo. Y ahí nos fuimos un par de días, los 4 hijos, mi padre y mi madre también, que también está en el consejo. Y bueno, hicimos un poco todo este rol, ¿no? Los hermanos pues presentamos nuestros proyectos. No era una competencia, ni mucho menos. Pero sí que yo creo que quería ver un poco si teníamos visión, si teníamos opinión de negocio, ¿no? O sea, los 4 hermanos, sí. cada uno se preparó Sí. su proyecto. Sí. Cierto es que nosotros lo presentamos. Ya, mi hermano pequeño hacía poco que estaba en la empresa además y dijo, escucha, yo soy el pequeño, acabo de llegar, no tengo un plan, tampoco es una pregunta que no tenía respuesta y se quedó. Otro hermano, el segundo en edad, sí que presentó un poco su plan, pero él mismo muy honestamente y humildemente pues dijo no me siento preparado para tomar este rol y tal. Entonces presentó ideas pero no postuló, digamos. Sí. Entonces mi hermano mayor y yo sí que presentamos como 2 proyectos quizás más aterrizados, ¿no? Y no sé, quizás por el momento en que estábamos o por mi trayectoria que tuve yo, lo que te decía, ¿no? En Germans Wada, muy vinculada con el ámbito internacional, con mucho expertise en el mundo de las operaciones que venía yo y quizás era un momento donde la necesitaba eso, ¿no? Una expansión internacional, una expansión en el mundo de las operaciones, diferenciar la supply chain que teníamos y era como mi know-how. Entonces, bueno, lo presenté. Encajó mucho, no solo mi padre, a todos, a los hermanos. La verdad es que cuando les conté un poco todo aquel proyecto, ¿no? De que abriríamos algo en Porque China. en este momento estaban tus hermanos y tu padre también. ¿Había más personas o no? O sea que básicamente quien decidía era tu padre y a lo mejor también acompañado con el punto de vista de tus hermanos. Bueno, realmente hizo un ejercicio de hacernos votar proyectos. Bien. Pero lo que te decía, ¿no? Yo creo que él también tenía su mirada, tenía su visión, tenía no sé, no lo hemos hablado tampoco nunca directamente, ¿no? Pero yo creo que también tenía sus propias ideas, ¿no? Pero aún lo hace, ¿eh? Siempre que hay decisiones importantes en el de empresa,
todo estar jubilado, pero no deja de ser el principal accionista de la empresa, aún hace como que, esto lo que decíais vosotros, ¿no? Claro. Y luego ya va a hacer sus movimientos para que también esté encargado en sus ideas, ¿no? Entonces, que dice mucho de él, y es como yo creo que tienen que hacer las cosas un poco, ¿no? También. Y este fue quizás un proceso más de anécdota, ¿no? De cómo provocó, que seguramente era el objetivo, ¿no? Cómo provocar un debate, que entre los cuatro nos habláramos de futuro, compartiéramos ideas y bueno, y de ahí pues gustó mi proyecto. Los otros 3 hermanos rápidamente se alinearon, les gustó mucho un poco cuando mirábamos, ¿no? De abrir esas filiales en Sudamérica, que ya teníamos una en Chile, pero de expandirlas y de abrir un centro productivo en China, que en su momento era un buen momento, hoy en día no lo tenemos. Entonces yo creo que encajó mucho y bueno, pues conjuntamente ahí salimos con la conclusión de, mira, empezamos pues con un proceso, ¿no? Y me acuerdo que luego cuando ya terminamos la jornada y tal, digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa, no? ¿Y ahora qué pasa? ¿Quién gana? ¿No? Sí. Digo, bueno, primero alguien tiene que decir el gerente actual. Y justo en 3 semanas yo hacía un viaje a China, justamente, con este gerente. Que él no había, yo había montado la planta de China, habíamos montado toda una operación ahí, pero este gerente no había estado nunca, porque no estaba muy vinculado en las operaciones, él las llevaba de una forma independientemente yo, ¿no? Y era un viaje que este gerente dijo, Ignasi, te acompaño, que yo no conozco todo el tema China, vengo contigo a hacer un viaje. Y mi padre dice, mira, pues ya tienes la ocasión, ahora durante el viaje se lo cuentas tú mismo. ¿Ah, sí? Ostras. Sí, me acuerdo de todo el viaje. ¿Cómo? Tenía 29, 30 años yo. Y este hombre pues tenía 45. Y digo, hostia, ¿cómo le digo? A ver cómo lo explico yo ahora, ¿no? Este cambio, ¿no? A nivel me acuerdo, no de estuvo la bien, organización. Me acuerdo ahí en el hotel que estábamos, creo que era en Hong Kong, y en el hotel ahí tomando la copa antes de irte a dormir. Y yo, hostia, espera, tenemos que hablar. Sí. Y ahí se lo solté. Mira, había pasado esto y tal, la familia. Y claro, el hombre se quedó como... Bueno, quizá fue un pequeño primer reto, decir, venga, hay que empezar a hacer acciones o tomar decisiones a veces incómodas, Sí. pues a ver cómo lo gestionas. Y ahí arrancó. Parece fácil, ¿no? Esto que cuentas de esta estrategia que hizo tu padre para bueno, un poco decidir, ¿no? A ver quién estaba en este momento preparado para coger el timón y se veía con conocimientos, fuerzas e ilusión también, ¿no? Y parece fácil, incluso parece algo como que, oye, bastante de sentido común poder hacerlo de esta manera, ¿no? Pero muchas veces, y esto pasa en muchísimas empresas, cuando hay cambio generacional, que la cosa no es tan sencilla. No digo que sea sencilla en tu caso, pero que visto, ¿no? Escuchado, parece algo bastante como ABC, ¿no? O sea, es más o menos lo que tiene que ir pasando. Sí. Y te diría que quizás mi padre con esto es una persona poco habitual con lo que vemos, porque es una persona que ha promovido él el cambio generacional, ha promovido él el irse. ¿Cuántos empresarios de segunda o tercera generación siempre te cuentan, tengo el padre ahí con 80 y tantos y no suelta y no suelta, es lo ¿no? típico esto, y yo hago el papel, pero es el otro el que tal, y te lo dicen con padres de 70 y con 80 y he escuchado ejemplos de padres de 90, ¿no? Y están ahí, ¿no? Y en cambio, no es que se fuera corriendo ni mucho menos, pero no sé, siempre vio la necesidad de decir, ya toca, ¿no? Fue un proceso que estuvo, no sé si bien planificado, pero sí muy bien ejecutado, porque de un día para otro no eres el director general, porque no, sí. Claro. Y siempre vamos luego con el sello de familia y todo eso, ¿no? Entonces estuvimos como conviviendo 5 años, ¿sabes? Fue algo muy natural. Yo venía de la dirección de las operaciones, entonces mi rol era muy de operaciones. Empecé con todo el proyecto internacional, que era una cosa, mi padre no hablaba inglés y siempre la parte internacional pues le quedó un poco. Entonces yo arranqué con todo eso, él estaba más con el ámbito nacional y sobre todo con el producto, pero luego empecé, mis 3 hermanos estaban muy metidos en el negocio nacional, entonces como ya estaban mis hermanos yo no me metía tanto, que de una forma muy paulatina yo iba tomando responsabilidades poco a poco y cuando ya había fricción, en plan de aquí ya decido yo, aquí ya estoy preparado, ¿no? Pues sin muchos problemas yo lo hacía como un paso. Me acuerdo también con el tema del despacho, ¿no? Tenía su gran despacho, y yo era gerente, un despacho de operaciones, ahí el rincón, ¿no? Y fue el mismo, que me coge un día y dice, escucha, cambiamos. Yo me voy al pequeñito del rincón, pero aún me quedo.
pero me voy y tú te quedas aquí en el Tú te despacho. vas para el grande. Porque él también dice, las cosas que se escriben en un organigrama y tal, tienen que reflejarse en la organización, ¿no? Y dice, si tú eres el gerente, pues vas a ocupar el despacho del gerente, ¿no? Y cositas así, tic, tic, durante 5 años, hasta que él tenía como mucha visión con todo el tema porque siempre había estado muy cerca del cliente, ¿no? Del producto y tal, y le gustaba, entonces estaba muy vinculado al producto, y yo fue de las últimas áreas que quizás arranqué, ¿no? Pero en el sector tuvimos un cambio tecnológico muy importante y ahí es cuando llegó Ya la tecnología hubo LED y es un cuando antes y dijo, un después, ostras, ¿verdad? no voy a empezar de cero porque realmente fue un proceso de empezar de cero y es cuando aprovecho y digo, mira, yo de aquí ya me voy desconectando. Ya está. Pero tenía 60 y largos. Sí, sí, Hoy sí. tiene 83 y está más fresco que nosotros dos seguramente. Seguramente que podría, como tú decías antes, o sea, podría estar al pie del cañón. podría estar al pie del seguramente. cañón. Sí, sí. Pero bueno, dice mucho también de una persona que tiene que ver también con este tipo de cargos, sobre todo cuando eres el fundador, ¿no? Que cuesta tanto delegar. Y yo, por lo que estoy escuchando, tu padre, yo no sé si tenía una cultura más patriarcal o más una cultura más de delegar. Lo digo más que nada porque cuando hay cambios de generaciones, sobre todo cuando es de la primera a la segunda generación, la primera generación suele ser más así, ¿no? Ostras, no soltar nada, no me atrevo a que esta persona pues pueda empezar a hacer según qué tipo de cosas, o me atrevo, pero voy a estar muy encima. En el caso de tu padre, por lo que estoy entendiendo, fue bastante distinto. Y a lo mejor te ahorró el que con tu entrada, cogiendo este cargo de dirección, cambiaras lo que es la cultura de la empresa más a la parte más de delegar y dejar que la gente del equipo, me refiero, pueda hacer lo que realmente se les contrata, ¿no? Y son buenos por ello. No te sabré decir si sabía delegar o no. Pero te diría que sí, porque se rodeaba de un buen equipo. Cuando tenía un buen equipo delegaba, pero por el otro lado me encontré una organización muy paternalista. Vale. Todo el delegar, ostras, todo tenía que pasar por ahí. ¿Sabes? Y por eso que es como la antítesis de delegar, ¿no? Pero sí que tenía personas con responsabilidad que ejecutaban. Pero la presencia de Ignacio Cusido Senior, del padre, o era él que llegaba a todos sitios. También, pues el que tiene la capacidad de llegar a todos sitios está bien, ¿no? Y quizás al llegar a todos sitios y poder influenciar, pero es que desde cómo se diseñaba el catálogo y el dibujito, la foto, yo me acuerdo que siempre venía a casa con el catálogo antes de imprimir y se lo revisaba y movía las fotos y tal igual, desde esto, desde el producto, de si el tornillo, el pliegue de la chapa por la tal, pero entonces sí que delegaba, pero controlaba mucho. Estaba muy allí, ¿no? Y cuando estás tanto allí y con la gente, también era muy paternalista profesionalmente, pero si personalmente te ayudo, también te ayudo. A día de hoy aún se dedica a ayudar a las personas. Y en el trabajo aún más, ¿no? Pues se metía en el terreno pues muy personal de los trabajadores y se les ayudaba. No sé si es una realidad distinta de hoy o de hace 30 años o no, pero esto ha cambiado mucho. Yo sí que... Yo siempre lo he imputado quizás a la juventud. Claro, yo tenía 30 años y yo no me sentía como... Ya. Voy a ser yo paternalista ¿sabes? Y no sé, es un esquema un poco mental mío que me hice decir, ostras... Bueno, es otra generación, ¿no? Sí, lo que habías vivido, ¿no? Seguramente. Pero aquello de ayudar personalmente a las personas, claro que ayudas, claro que estás ahí, pero siempre quizás con una barrera muy de lo que es lo profesional y no profesional. Y quizás eso, ¿no? Lo imputo a esta juventud. Desde, ostras, personas de 40, 50 cuando tienes 30 y vas tú a decirles cómo tienen que hacer, gestionar, cómo hacer, cómo... Y yo creo que sí que hubo un cambio importante de una forma muy paternalista que tenía mi padre, que no va con el no delegar, yo creo que también delegaba, a una forma, bueno, un proceso quizás más profesionalizado, y esto ha implicado cambios en personas, en equipos, por supuesto, claro. de realmente delegar y delegar a hacer, y de no saber qué está pasando y qué están haciendo, de no controlar. Bueno, yo creo que resultados. Que es bueno. Sí. Cada liderazgo tiene sus cosas buenas y malas, pero creo que llegar a este punto, ¿no? de soltar tanto, ¿no? A lo mejor no al 100% soltar, pero de soltar tanto y no darte cuenta de lo que está sucediendo en según qué momentos, ¿no? Porque tienes esta confianza con el equipo, yo creo que es muy bueno también. O sea, yo creo que hay un antes y un después, y entiendo que en ese momento
seguramente que el equipo lo agradeció, ¿no? ¿Esta parte o...? Fue un proceso. Al Fue un final, proceso yo creo que que fue un proceso paulatino, lento y esto provocó no en 2 días, pero que en 5 años pues cambiaron mucho los equipos, las personas, Claro. porque es normal, al final uno Sí, se va haciendo su normal. equipo y cuando yo llegué aún era muy el equipo de mi padre y con el tiempo sí, te diría que han cambiado todos. Lo cual es normal. También mi propio equipo en los últimos 15 años también ha cambiado, ¿no? Claro, Entonces es símbolo de evolución y el cambio final en las empresas es bueno, ¿no? claro. Ignasi, ¿hay algo que hayas heredado de tu padre a nivel de gestionar, del día a día, que digas, ostras, mira, esto me sirvió para... porque el día a día todavía lo utilizo, ¿no? ¿Hay algo que se te haya quedado? Um, Humildad y el hecho de que siempre hay que aprender, de que nunca sabemos nada. Yo creo que es un continuo. Mi padre de antes, mayor, es distinto quizás, pero y lo demostró también con 40 y tantos y 50 haciendo cursos de formación de la Escuela de Negocios de Tarrasa, aprendiendo. Entonces, yo creo que esta inquietud de siempre tengo que aprender, siempre hay gente alrededor que sabe mucho más que yo, lo que haces es primero no intentar saber lo que hacen lo que ya saben los otros, organizas equipos y que sepan más que tú es lo mejor que puedes tener, pero sí que esta inquietud de, ostras, no lo sé todo y a veces con sensaciones de que no sé nada, ¿sabes? Y ese equilibrio, y tampoco quiere decir de ponerte debajo de la mesa, pero No. este equilibrio pues es el que te tiene todo el día conectado, a estar siempre atento a la necesidad de aprender, de escuchar. Entonces, y ahí creo que son habilidades seguramente heredadas de Es mi un padre. valor que vale mucho. Sí, sí. Sí, precisamente te quería comentar, ¿no? Que a lo largo de tu carrera has hecho un MBA en ESADE, has hecho un PDG en IES, y te quería preguntar, ¿no? ¿Qué valor tiene esto a nivel de tu día a día, ¿no? Como dirigiendo una empresa? ¿Es algo que recomiendas al 100%? Que ya por lo que nos has comentado, pues ya veo que sí, que es un valor que tienes muy arraigado. Sí, sí. Yo creo que he pasado por todas las escuelas de negocios. He estado en EAD, he estado en ESAD, he estado en IES. Entonces, sí, tengo todas las marcas, si quieres. Am, por supuesto. Sí, no, hay aprendizaje constante. Yo diría que el valor en estos espacios es la desconexión, son, ¿no? A Las veces no personas que solo el conoces. aprendizaje, ¿no? Sino la Claro, no desconexión. solo lo que está en la clase, que también, pero te diría que hay mucho más aprendizaje fuera de la clase, ¿no? Pues con estos compañeros, con el compartir, cuando eres gerente o cuando hice el de operaciones y estás rodeado de directores de operaciones que saben más y menos que tú. Entonces, al final dejes de ser esos entornos donde se comparte y por suerte, pues estas escuelas de negocio ya lo tienen montado así. No son formaciones que son bidireccionales, sino el método del caso, trabajos en equipo. Pues yo creo que lo que buscan es eso, ¿no? El aprendizaje no solo del máster y del profesor, No todo sino acaba de allí, toda, sino después de todo lo todo el que... entorno y todo el ecosistema que ellos organizan, ¿no? Así que sí, sí. Sí, sí. Siempre hay una campanita que, no sé, cada X te suena y dices, ostras, hace 8 años que algo me estoy perdiendo. Ahora con la IA ya se me A empieza a ver qué mover la está pasando silla por aquí, ¿no? y hace pereza, ¿eh? Porque hay momentos que dices, uff, que lo hagan los jóvenes, ¿no? Pero mira, yo con esto de la IA, había un momento que no estábamos haciendo nada y tal. Y cogí un grupo de 10 y nos apuntamos todos a un máster. Yo también. Yo no lo acabé, claro. Mi equipo lo acabaron todos y tal. Pero al final era saber, tengo que saber y que conocer qué está pasando ahí. Sí, sí. ¿Cuáles son las oportunidades? No voy a diseñar yo con IA. No te vas Pero si a volver puedo experto, exigir pero... a mis equipos de marketing que usen tecnología para ser más eficientes, necesito saber que existe, ¿no? Entonces, Claro. a saber qué te toca aprender y que no hace falta, que ya tienes tus equipos, también. Pero sí, entonces de vez en cuando suena esa campanita que dices, uy, toca conectarte y toca ponerte al día, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que este cargo nuestro ya lo lleva, el tener que estar bastante al día, ¿no? Porque si no nos damos cuenta que ya sea el producto o el servicio que estemos ofreciendo, nos estamos quedando atrás porque todo evoluciona muy rápido, ¿no? Entonces, si queremos pues ser líderes, ayudar a nuestro equipo, escucharles también muchas veces significa saber lo que te están diciendo, ¿no? Porque si no estás muy fuera de lo que te están diciendo, pues la persona que te lo está diciendo también se puede dar cuenta y no le estás aportando un valor. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que la formación es imprescindible.
Ignasi, LAM pasó de externalizar el 25%. Actualmente, si no me equivoco por lo que he estado viendo, estáis en el 75% en mercados externos y demás. Eh, ¿Qué factores han sido claves para pasar, creo yo que aproximadamente en unos 15 o 20 años, de un 25% a un 75%? Hay dos realidades. Primero una, y por suerte, arrancamos con tiempo al proyecto de internacionalización de la empresa porque es un proyecto muy a largo plazo. Entonces, por supuesto, el mercado nacional frenó. Entonces, si hablamos de porcentajes, pues ¿no? Si algo frena, pues es más fácil Claro. que... entonces, lo bonito es que vaya la evolución de los dos, ¿no? Y el mercado internacional creciera. Pero al final nos ayudó justamente a la diversificación del riesgo, ¿no? En la época, pues eso, ¿no? Que el 70% del mercado nacional teníamos un riesgo, pues país, dependiendo de cómo fuera. Y a partir de ahí es cuando empezamos el proyecto, pues con oficina comercial en Francia, poco a poco. Ya mi padre arrancó a finales de los 90 con una filial en Chile, en Sudamérica. Ahí montamos un modelo de negocio bastante único como fabricante europeo, porque a día de hoy no hay ningún fabricante europeo, por grande que sea, que tenga nuestra penetración que tenemos en Latinoamérica. Y al ver que ahí teníamos un modelo de negocio único que funcionaba, lo que hicimos fue replicarlo. Entonces, cuando abrimos Colombia, abrimos México, donde tenemos áreas productivas, logísticas, equipos comerciales, y con esto pues consolidamos toda una estrategia ya más que país, no continente, que nos diferenció mucho, ¿no? Y esto sí que creo como una barrera de entrada de otros fabricantes. Continuamos por el hecho también por la cadena de suministro del 2007-2008 montar LAM China. También fue un momento porque nos pilló con el cambio tecnológico y tuvimos que desarrollar mucho producto. En esa época era casi imposible desarrollar tanto producto todo aquí por inversión, pero también por tiempos. Ahí eran mucho más rápidos que aquí, entonces LAM China nos ayuda mucho a actualizar y a ponernos al día con el cambio de catálogo debido a la tecnología LED. Y al estar allí es cuando vimos, no tiene sentido que China sea solo un sitio de producción, si no, no durará. Y es cuando abrimos oficina en Pekín, abrimos oficina en Bangkok para todo el sudeste asiático y una empresa o una industria europea donde el sudeste asiático tampoco nos lo miraba mucho, pues la MAI empezó también a aterrizar, ¿no? Y lo mismo en Oriente Medio, oficina comercial en Oriente Medio. Al final, por el modelo LAM que trabajamos, que es todo el mundo de la prescripción y está muy cerca del proyecto y quienes toman las decisiones, sobre todo arquitectura, ingenierías, la proximidad a quien toma decisiones era muy importante. Y toda esta capitalización internacional pues nos ayudó a estar presente. Abrimos oficina también en Londres, que se fue a vivir un hermano mío, en Chile se fue a vivir otro hermano mío, entonces también la familia participó también ayuda, en ¿no? todo este proceso. Claro, porque entiendo cada vez que se abre una filial en un país nuevo, es importante la persona que pueda estar allí, ¿verdad? O sea, ya sea un familiar o ya sea alguien que esté en ese país que puedas confiar mucho en este alguien, ¿no? Totalmente. Al final, siempre que hemos abierto filial, hemos enviado gente interna. Cuando abrimos en China se fue el director de operaciones, cuando abrimos en Colombia se fue otro director de operaciones que tuvimos ahí, cuando se fue el de Chile, el de México, pues era el que venía de México. Entonces fue todo, pero siempre con equipos, los líderes, ¿no? Luego montábamos equipos propios y hoy en día, pues en México hay un gerente español y el equipo es mexicano. En Chile pasa lo mismo, hay un gerente colombiano, hay un gerente español y el equipo luego es colombiano, ¿no? Claro. Entonces, sí, al final estos satélites, la confianza es importante, ¿eh? Todo y que tenemos nuestras herramientas de control y tal, pero la confianza es importante. Y además de esto, ¿hay alguna lección por tu experiencia que puedas haber tenido en estos últimos años en explorar otros países y abrir filiales? ¿Hay alguna otra recomendación que podrías compartir a la hora de abrir una nueva filial? Primero, tener una mirada muy de largo plazo. Vale. El proceso de internacionalización en sí, sea con filial o no sea con filial, tiene que estar premeditado, tiene que estar pensado y con una mirada a largo plazo. Uno no llega, sea Francia o sea México, es igual, ¿eh? No llega a un país pensándose que está solo y en un año va a estar recuperando la inversión, Claro. que tienes que hacer un catálogo en francés o que tienes que poner una persona seguramente. Entonces,
Por eso hay que hacerlo cuando hay un buen momento y no cuando estamos apurados, ya, porque cuando estamos apurados, normalmente los recursos son limitados y luego la inversión cuesta más, ¿no? Entonces hay que tener una mirada largoplacista y sí, principalmente eso. Y lo que decíamos de los equipos, ¿no? Y luego tener personas, pero también tocar muy bien el terreno. En este caso, yo me vinculé mucho en el proceso de internacionalización y íbamos. Me acuerdo que la primera vez que fuimos a Colombia no abrimos. Llegamos a Colombia con un partner colombiano, estábamos mi hermano y yo justamente, y no nos dejaban ni salir del hotel, ¿no? Que si el pasaporte, que si la seguridad, que si tal. Nos fuimos de ahí y dijimos, no toca. Pero estuvimos primero ahí. 5 años más tarde regresamos y era el momento. Entonces entramos cuando, lo mismo en China, pues ahí nos pateamos China de arriba abajo, ¿no? Que lo vamos a hacer con un partner chino, con una joint venture. Pero cuando estás y ves al taraná y al final tomas la decisión, vamos solos. ¿Y por qué? Porque hemos estado, porque hemos visto. Claro, ya habéis vivido. Entonces, ya la gente, la zona. Sí. Como ir a la empresa familiar, donde habrá que invertir y los recursos siempre son limitados, nosotros nos hemos implicado mucho. Y una vez tomamos la decisión, sí, tiene equipo. Y cuando ese equipo y esa persona te pide recursos, te pide tal, como has estado, otro caso que me acuerdo muy flagrante, ¿no? Que fue cuando queríamos exportar desde la oficina de Tailandia a Oceanía. Y claro, el cliente ahí nos pedía, ¿no? El producto desmontado, partes y piezas. Claro, desde aquí dices, o sea, ¿cómo voy a vender trozos de producto? Si esto no es mi negocio, ¿no? Luego vas ahí, estás con el cliente, entiendes qué pasa, entiendes que los costes, los transportes, si no tal, que no pasará. Y cuando estás con el cliente dices, hay que hacerlo así, si quieres vender a Australia. Y regresas y cambias todo el orden que habías fijado tú mismo. Señores, ahora vamos a vender partes y piezas, porque el cliente se lo va a montar localmente y esto lo hace competitivo. Y bueno, y de repente pues estamos en Australia vendiendo, ¿no? Entonces, Sí. O tienes equipos que vas a ciegas con ellos y no los cuestionas, que también es importante que lo seas, o si eres de esos que, pues no te toca otro No que te toca coger la maleta. coger la maleta e irte para allí, ¿no? Y con tus vivir equipos un poco, y que sí, tus equipos estén al día a día, claro. pero si eres de estos que necesitas conocer, tocar, sea el cliente, sea el producto, luego te toca estar. Te toca estar, ¿no? Sí. Muchas veces se habla de internacionalizar y parece todo que sea muy sencillo abrir en un país o en otro, pero sí que hay que vivir la zona Tienes sacrificios, por supuesto. Claro. En plena crisis del 2007-2008 decidiste hacer un cambio de producto, ¿no? Pasando al LED, ¿no? Como algo que realmente hacía un cambio a lo que era el LAM de aquel momento. ¿Qué recuerdas en cuanto a dificultades que vivieras? Sí que es verdad que fue una época que yo creo recordar que fue bastante boom la parte del LED, ¿no? O sea, pero aún así, implementar un cambio tan bestia, ¿no? De producto, ¿qué es lo que recuerdas como decir, buah, seguramente que en algún momento dirías, ¿qué me he metido, ¿no? Pero... Primero, mucha incertidumbre. Claro, ahora es fácil verlo, porque ahora todo es LED y no lo cuestionas, pero cuando llevábamos, bueno, han tenido 54 años, en aquel entonces llevábamos 30 y tantos años, ¿no? En una industria de iluminación que evolucionaba poco a poco, de electromagnética a electrónica, de la electrónica a una electrónica más eficiente, y de repente te llega un componente electrónico. Tenéis que pensar que pasábamos de ser una empresa metalmecánica, al final nosotros, inyecciones, piezas, carcasas, aluminio, chapa y tal, y luego venía un fabricante que le metía la bombilla que nosotros no vendíamos y listos, a un tema electrónico donde es una placa que hay 4 LEDs que hacen luz, que si los tocas se estropean, y teníamos que convertirnos casi como un laboratorio, ¿no? Entonces, primero mucha incertidumbre porque no sabías el ramp-up que haría esto. Y la inversión es muy importante. Claro. Una luminaria no LED que vendíamos aquella época por 50 euros, la hacíamos en LED y valía 250 euros. Entonces, bueno, sí está muy bien, pero ¿me la van a comprar o no me la van a comprar? Y lo hicimos. Y desarrollamos downlights y productos que valen 250 euros. Vendimos muy pocos, formaba parte del cambio. Y luego de ahí aprendimos que no se hacía así, que había que hacerlo nuevo. Tuvimos que cambiar el catálogo entero, que había como 8.000 referencias, un catálogo así de gordo, en 4 años.
porque la irrupción del LED, y aún así había empresas del 2008-2009 que decían, no, esto será una fuente más, no invertimos. No te puedes imaginar, estas empresas hoy en día no existen. No existen, claro. Sí, la industria española de la iluminación desapareció en aquel momento. ¿Por qué? Porque coincidió un cambio tecnológico con la crisis del 2008-2012. Bueno, Yo recuerdo amigos con empresas de iluminación que pasaron la crisis y cuando salieron de la crisis del 2000, aquí la crisis fue más tarde, no fue el 2008, fue más del 10, 11, 12, y salieron de la crisis, bueno, ya estamos, con un catálogo totalmente obsoleto. Y luego cerraron. Claro. Sí, cuando terminó la crisis, esto es paulatino, ¿no? Sí, pero cuando salían de la crisis cuando... estaban rehaciendo, todos recortando, venga, vamos a vender, iban a vender, estuvieron 3 años ocupados en reorganizar sus negocios, en recortar aquí, recortar allá, en hacer viables sus negocios, que salieron y cuando salían a la calle iban con un catálogo y decían, uy, no, ¿y el LED? No lo tengo. Claro, necesitas 2 años para desarrollar el producto. LAM ahí, por supuesto que pasamos nuestra crisis, pero aquel entonces éramos una empresa fuertemente capitalizada, nada endeudada, entonces hicimos frente a los 2 cambios a la vez. A surfear la crisis, por supuesto con nuestros recortes, nuestros reajustes, pero de forma quirúrgica. Esto aprendimos aún más luego con el COVID. Con el COVID ya. Y de forma quirúrgica quiere decir, hay que recortar aquí, pero aquel entonces, la zona de producto, más gente. Hombre, pero hay que... peleas internas de departamento. No, echas a comerciales, coño, si no había mercado, no vendes. Pues claro. Echabas a comerciales y metías más técnicos. ¿Pero qué estás haciendo? Que estamos en un cambio, hay que manejar las 2 olas. Hay que transformar. Claro, nosotros salimos del 2012-13, que es cuando empezamos a recuperar, reorganizados, con una estructura eficiente y solvente y con catálogo. Es que tengo la foto de 2 o 3 amigos que me vienen a vender su empresa. Es decir, escucha, no puedo hacer frente. Yo no puedo estar ahora 2 años cambiando el catálogo porque he salido aquí así y ahora no tengo recursos para hacer una transformación. Y ahí te hablo de los otros amigos cuando esto pasó a la gran mayoría de la industria italiana y española. ¿Y esto qué es? ¿Una decisión? Porque claro, cuando viene una crisis, la situación del LAM en aquel momento o la de tus amigos conocidos sería la misma. Sí. Y es, vosotros también hicisteis recortes. No sé si era la misma, claro. Esto es lo que decíamos, que hablamos antes también, ¿no? De hacer frente a una crisis, depende en qué situación. ¿Haces frente a una crisis endeudado hasta aquí? Ya, no, claro. ¿O haces frente a una crisis solvente, sin estar endeudado hasta... Entonces, claro, dependiendo... Había una industria muy importante en el norte de España que justo hizo una inversión brutal en una fábrica nueva, no pensada para el LED. Viene la crisis y ve el cambio tecnológico. Es imposible. ¿Cómo puede hacer frente a las inversiones de la deuda que tenía y le viene una crisis y no tiene capacidad económica para hacer un cambio de tecnológico, ¿no? Entonces ahí a nosotros nos cogió con buen pie e imagino también que con buenas decisiones, ¿no? Que fue eso. Por supuesto que todos reajustamos el negocio, pero ahí pusimos el departamento I+D en una burbuja. No, esto, zona protegida, aquí más recursos y mientras vamos reorganizando, vosotros producto. Porque si no... Sí. No. Bueno, mira, os encontrasteis así y además decidisteis, ¿no? Apostar por algo que parecía en ese momento seguramente sería incipiente. Bueno, un KPI, por ejemplo, era de nuestras ventas, un KPI era venta LED, venta no LED. Vale. Y te hablo que el 2012... O sea, veías, ¿no? Como el LED iba aumentando y el no LED... ¿Cómo fue el cambio disruptivo? Siempre piensa, un importador es diferente. Dejo de comprar eso y compro lo otro. Y ya está. Un fabricante, un industrial, no dejo de comprar. Toda esta inversión en esos moldes se va a frenar porque no se va a vender y tengo que invertir de nuevo en moldes que son inversiones de 150.000 euros una familia de producto, ¿no? Entonces, y el KPI, la velocidad del KPI fue así. 2012, venta LED, 0. Sí, el 2008 empezamos a hacer producto. No se vendía. No se vendía hasta el 2012 no se empezó a vender. 2008, en el de LAM, en la otra industria sí, ¿no? Pero en nuestro ratio, 0. 2014, un 15. 2015, un 45. 2016, un 60. 2018, un 100%. Sí, en 5 años se nos quedó obsoleto todo el catálogo de los últimos 20 años. Obsoleto. Impresionante. Entonces, lo que te decía, ¿no? Capacidad de inversión, capacidad de sacar producto que inviertes pero no funciona y se muere. Entonces, bueno, fue un proceso de aprendizaje también muy importante. Me imagino.
Dentro del AM, todo lo que tenga que ver con la innovación entiendo que es muy importante para ti. De hecho, tenéis la metodología Design Thinking, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo funciona esta metodología? Más que la metodología, que también, nosotros en LAM decidimos organizar, que ya es parte de la innovación, 3 comités para trabajar de una forma mucho más transversal. Entonces, comité ESG, comité de sostenibilidad, que ahora es comité ESG, comité de innovación y comité de producto. Son tres áreas distintas, donde estos comités, que ya es un proceso propio de innovación que aprendimos ahí, la gente de Acció, justamente, Enric Bayó, un gran profesional de la innovación, nos ha ayudado mucho a implementar procesos de innovación. Primero fuera eso, ¿no? Hacer la innovación como un proceso sistemático, ¿no? Que no fuera, nos despertamos, creamos y sacamos un superproducto, no va de eso, ¿no? Entonces, primero fue, vamos a hacer grupos transversales que todos los departamentos de la empresa puedan participar, ¿no? En distintos comités. El comité de innovación, en lo que se enfocó, no fue solo en qué productos, porque la pregunta, había un momento que no sabíamos qué diseñar. Pues el mundo de la iluminación es que está todo inventado también. Y aún y el LED, y después del LED, había un momento que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Un proyector que en vez de redondo sea rectangular? ¿O que incorpore tecnología? ¿O que siempre hay, ¿no? Entonces, descubrimos la metodología de Design Thinking, que lo que hace es, primero, vete a ver a los usuarios, no al cliente, a los usuarios, que es distinto. A nosotros nos prescribe un arquitecto y nos compra un instalador, pero ahora tú estás debajo de un foco y tú eres el usuario. Y tú no decides sobre el foco que tienes encima de la mesa, ¿no? Vamos a ver el usuario, vamos a identificar pains, nos vamos a anticipar, ¿no? Para dar soluciones, y de ahí comprendimos muchas cosas. Y nosotros, me acuerdo de uno de los primeros proyectos que aplicamos la estrategia de Design Thinking, que todos en LAM pensamos en producto. Escucha, se llamó Nomadic, ¿no? Los nuevos espacios de trabajo. Cómo está cambiando el teletrabajo, y estos espacios como tienen que ser, que ahora es una zona de trabajo, pero luego se convierte en una cantina, pero luego viene más gente, y ahora el teletrabajo es el 60% de gente, ahora el 90%. Los arquitectos, los pobres, no saben ni cómo diseñar los espacios de trabajo porque son líquidos, ¿no? Entonces, venga, vamos a... Y claro, en LAM pensamos en producto. ¿Qué producto puede ser? Vamos a aplicar eso. Pues no acabó siendo un producto, acabó siendo un servicio. Muy Entonces, bien. y aplicando, porque entendimos cuál era la problemática. Entendimos posibles soluciones, porque hablábamos con usuarios finales, hablábamos con, en este caso, pues con arquitecturas, con instaladoras, entendíamos sus problemáticas. A partir de ahí construíamos propuestas y les enseñábamos con prototipos de producto, de servicio. Nos decían, esto sí que resuelve el problema, este no. Y hacíamos como un agile, que dicen, y otra vuelta, y entonces... Estábamos desarrollando, no como antes, que era dentro de nuestra área de I+D y nuestros diseñadores iban haciendo la suya y que fuera viable, y ¡pum!, sorpresa, este es el producto, sino que estábamos con el cliente reiterando. Y cuando veíamos que a la segunda, a la tercera, teníamos propuestas, que la propuesta del producto o del servicio era válida, luego ya nos arrancábamos al lanzamiento, ¿no? Y esto nos pasó con este caso que te decía, ¿no? Nosotros íbamos pensando con productos que se movieran o que se tal, y resulta que al final era un servicio de decir, hostia, ¿cómo un espacio puede ser? Hostia, pues te hacemos una instalación, que esta instalación se pueda adaptar, pues LAM te vendrá aquí y te hará la adaptación de estas instalaciones que hemos creado. Y bueno, y el resultado al final acabó siendo, ya te digo, más un servicio que no un producto. Y eso fue cómo estuvimos escuchando el mercado, ¿no? O sea, de una manera antes, ahora sois proactivos, ¿no? O sea, Totalmente. de alguna manera, ¿no? Os contratan para ver este espacio y decirle al cliente qué es lo que necesitan y cómo pueden aprovechar pues, este espacio con la mejor luz. Y antes no, simplemente lo que hacíais era... Ahora mismo el Comité de Innovación, una línea estratégica de LAM va hacia el sector salud. También vamos haciendo nuestros análisis de tendencia y vemos que el sector salud, amplio, desde hospitales, residencias, espacios de mayores, cómo va a cambiar todo el mundo del co-living para gente mayor y... Ostras, pero claro, es futuro, no sabemos qué pasará. Entonces, el Comité de Innovación ha montado un grupo de trabajo que se llama Healthcare y ahí lo mismo, con agentes externos nos ayudan y, venga, vamos a escuchar a los usuarios. Nos vamos a los hospitales, nos vamos a los médicos, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis? Nos vamos a arquitecturas especializadas en temas sanitarios y con todo esto, bueno, vamos viendo un poco cómo se está moldeando el mundo y a partir de ahí saldrá nuestro roadmap de productos y servicios para los próximos 5 años,
pues para liderar el mercado Estaréis salud, ¿no? preparados, seguramente mucho más preparados cuando llegue este momento. Y en todo, siguiendo hablando de innovación, pero lo tenemos aquí, ¿cómo se está impactando la IA actualmente en LAM? Sin estrés. Es importante, ¿eh? Hemos decidido no estresarnos. Es importante porque si no... Sí, sí. Cuando empecé a entrar ya me estresé, me colapsé y pensé, espera, poco a poco. Primero lo que hablábamos antes de la formación, ¿no? Primero entender un poco dónde está. Pues claro, si mañana pasado nos lo van a cambiar todo, pues, espera, ¿no? Pero también entendemos que para ir aprendiendo, como nos pasó con el LED, ya sabíamos que no venderíamos downloads de 250 euros, pero teníamos que conocer la tecnología. Y aquí nos pasa lo mismo. Ya sé que aprenderemos a usar no sé qué aplicativo que nos mejorará en hacer imágenes más fáciles y tal, pero seguramente X meses no lo cambiarán para mejor y para más fácil. Pero ese aprendizaje ya lo tendremos, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo, lo hacemos frente de esta forma, ¿no? Formando equipos de marketing, de operaciones, de finanzas, gente de todas las áreas, los formamos, han pasado ya por varios másteres de tal, y los obligamos a definir proyectos. Pero bueno, ¿y ahora tú dónde aplicarás? Desde una perspectiva de eficiencia. Va bien, ya el resultado, ¿eh? Afecta directamente al resultado de la empresa. Pues venga, ¿cómo puedes hacer más eficiente tu trabajo? ¿Cómo puedes tú, no sé, una persona responsable, el design manager que hace todo el tema de catálogo gráfico y va todo el día así de culo para tener fotos reales, renders, pues se le acaba el problema. Hace lo que quiere, se lo genera como quiere y lo más rápido. Pues ya, eficiencia pura, ¿no? Totalmente. Entonces, hemos empezado para formarnos y el otro día estamos todo un equipo haciendo formaciones de Copilot y venga, ¿y cómo lo integramos? Bueno, vamos como forzando, pero sin tampoco de momento tener una meta muy clara. Demasiado la cabeza, ¿verdad? Sí, tampoco vamos a cambiar el modelo de negocio de la empresa. No, quizá cambiará el modelo de negocio de la empresa, no digo que no, ¿eh? Pero vamos a controlar un poco la herramienta. Por supuesto que ya la estamos usando y nos está generando eficiencia en muchos procesos internos y es necesario porque sí. Empresas como la nuestra tenemos que crecer en facturación, en resultados, pero tenemos que estar todo el día cuidando muy bien nuestros OPEX. Claro. Y cuando ves ahí un punto de decir, esta herramienta me va a ayudar a hacer más cosas con la misma gente y con menos tiempo, pues esto cualquier financiero te lo compra, ¿no? Hombre, tanto. Entonces, sí, seremos grandes usuarios de IA, ¿no? Pero aún no veo ni tengo claro dónde y cómo va a tener impacto en el core, ¿no? En el core, ¿no? de la empresa. Muy bien, muy bien. Para todas las empresas que, como LAM, sois fabricantes, entiendo que todo lo que tenga que ver con el carbono y demás, o sea, yo creo que os creasteis un compromiso vosotros mismos, ¿no? Ser neutros en carbono en el 2025. ¿Cómo implementáis esto? Sí, ¿cómo lo llevamos, no? ¿Cómo lo lleváis? No, porque esto, o sea, está muy bien, ¿no? Y es algo necesario y se tiene que hacer. Sí que es verdad que hay muchas empresas que muchas veces se llenan la boca, ¿no? De decir, oye, somos sostenibles, hacemos esto, hacemos lo otro, ¿no? Pero muchas veces no lo explican, ¿no? O explican así por encima, pero no acabas de entender, ¿no? Exactamente qué es lo que están haciendo. Sí, sí. ¿Cómo lo hacéis el LAM? Sí, sí. Pues mira, nosotros en el 2021, saliendo de COVID, ya veníamos de un proceso de reflexión, porque estamos en un proceso como de foco, ¿no? Sí, nos hemos obsesionado en el foco. Y el día siguiente pensamos, bueno, quizás no salimos del foco, ¿no? Porque cuando enfocas tanto tienes sensación de perder oportunidades de negocio. Y es así. Pero foco. Y dentro de este foco definimos 3 ejes estratégicos. Uno fue bienestar. Sí, grandes palabras, pero que luego tuvimos que hacer el ejercicio de aterrizar, ¿no? Bienestar, sostenibilidad, le llamamos life, y innovación. Innovación ya hemos hablado un poco antes. Bienestar no voy a entrar, al final es generar espacios más saludables para las personas a través de la iluminación. Después hablaremos, si quieres, sobre esto también. Entonces, y sostenibilidad decidimos, por muchas cosas, porque llevamos haciendo un análisis un poco también de tendencias, qué estaba pasando en Europa, qué estaba regulando Europa para el futuro, para 2030, estamos en 2021, y tomamos una decisión de decir, pues mira, la sostenibilidad va a ser un eje estratégico de LAM.
Bien. Y cuando decimos eso somos peligrosos porque nos ponemos muy en serios, ¿no? Entonces, primero vamos a hacerlo que sea sistemático, porque si es aquello una cosa que dura 4 días, cuesta dinero y te cansas, ¿no? Entonces, montamos un comité de sostenibilidad transversal, donde yo no me puse. Montamos un plan estratégico. ¿Por alguna razón no te pusiste? O... Porque había varias personas muy, muy creyentes en eso. Vale. Y pensé, mejor que tiren del carro ellos que yo. Vale. Con todo mi compromiso. Yo dije, lo que vosotros digáis, lo vamos hablando, pero tendría que ser cosas muy extrañas para no sumarme, ¿no? También había grados de confianza importantes ahí. Y montaron un plan de sostenibilidad a 3 años, que hablaba de esto, ¿no? Del 22 al 25 y llegar a este Net Carbon Zero, ¿no? Lo entramos tanto en nuestro ADN, porque al final sostenibilidad no era solo desde un aspecto corporativo que también, sino cómo el cliente le es beneficioso que el AM sea sostenible. Porque si no, si es solo un tema corporativo, que ya está bien, si es un tema social, que ya está bien y que también, pero todo eso seguramente al final va a tener algún coste, que no sé si el cliente me lo va a pagar, durará poco. Sí, sí. Ya nos es conocemos, que es así. a la que veamos solo costes, ¿no? Entonces nos lo tomamos como muy en serio. Hicimos un análisis muy profundo sobre todo el tema normativo, de cómo afectaría en el mundo de la construcción la sostenibilidad, ¿no? Y si te fijas, ha habido un boom muy en el mundo de la construcción de la sostenibilidad. Entonces, hicimos una apuesta importante. A partir de ahí, hicimos nuestro primer análisis de ciclo de vida de como empresa, en el 2022, donde calculamos nuestra huella de carbono para poder hacer un plan de reducción, lo cual ahora estamos terminando. Hemos reducido el 33% de nuestras emisiones en 3 años y el resto las tenemos que compensar. Al final, una industria como tal es imposible que sea Net Carbon Zero, entonces nos tocará y estamos estudiando el proyecto en donde vamos a hacer la compensación este año. Pero y no nos quedamos solo en el ámbito corporativo, que tiene implicaciones también en bienestar de las personas, es decir, nos llevamos sostenibilidad a ESG. Ya no solo es un tema de sostenibilidad y de medio ambiente, sino también de personas, que empezamos a formar a las personas del AM no solo de iluminación, por supuesto, sino también de cómo tener una alimentación más saludable, cómo haciendo talleres, cómo ser más correctos con el medio ambiente desde nuestros propios equipos. Entonces montamos formaciones internas, por supuesto, inversiones en temas de eficiencia, placas fotovoltaicas. Tomamos la decisión antes de la crisis de Ucrania, muy antes, no estaba pensado para eso. Creo que fuimos de los primeros, porque luego el mercado se quedó con placas solares. Te diría que ha sido la inversión con el mejor retorno en la vida, porque 3 meses después petó todo y nosotros ya teníamos nuestras placas. Así que yo siempre pongo muchos ejemplos, ¿no? La sostenibilidad para Lama ha sido muy rentable, ¿no? Empezamos a certificarlo. Hoy en día somos EcoVadis Gold, una de las certificaciones mundiales más importantes. Empezamos con plata, llevamos 2 años Gold y queremos ir a Platinum. Espero que la auditoría de este 2025 nos lleve a Platinum. Y estos pasos nos está abriendo puertas en mercados como los países nórdicos, que tienen políticas que si un proveedor suyo no es un EcoVadis no entra. Y cuando decidimos hacer EcoVadis no sabíamos que había estos filtros, ¿no? Nos acercó a ciertas propiedades. Ahora cuando un Google quiere fichar a una empresa que le busque un 4 o 5 o un edificio entero para alquilar, le va a dar unos criterios de tiene que ser un edificio con estas certificaciones. Y se encuentran que el AM tiene todas las certificaciones. Entonces, el hecho de que creéramos con eso y invirtiéramos mucho, ahora estamos viendo un retorno exponencial, ¿no? Empezamos a calcular los análisis de ciclo de vida de nuestros productos, cómo se fabrican, dónde se fabrican, qué materiales usamos. Esto lo empezamos a certificar todo y resulta que ahora hay países, Francia, Inglaterra, Alemania, que si tú no tienes un análisis de ciclo de vida de tu producto certificado, no puedes hacer según qué proyectos. Pues estamos entrando ahí como de golpe, porque es que los propios alemanes, ingleses y franceses no los tienen. Entonces, al hacer una apuesta a largo plazo, estamos viendo el retorno. Y ahí tomamos decisiones. Todo el aluminio extrusionado que la AM utiliza es reciclado. Sorpresa, viene la crisis de materiales, no hay lingotes de aluminio, pues no hay aluminio. Todos los proveedores locos buscando aluminio. Como nuestro reciclado, nuestros proveedores sí que tenían aluminio. Cuando decidimos ser sostenibles y usar aluminio reciclado, no estaba previsto que esto pasara. Pues otro beneficio, ¿no?
Y esto es un Qué etcétera, bueno. etcétera, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, un claro ejemplo, vamos, para que la parte de sostenibilidad, ¿no? Y En LAM, continúa siendo estratégica, sí, sí, por supuesto. qué clave es esto. Qué Justo bueno. ahora, mira, otra vez, ¿no? Comité, y te mezclo, ¿no? Innovación, comité de innovación, necesidades del futuro, ¿qué hacemos? Y dentro de este proceso de metodología de design thinking, hablando con usuarios, ostras, nos encontramos que muchos clientes terminan edificios de oficinas, los iluminan, los alquilan y cuando llega el inquilino coge toda la iluminación y fuera. La quita y... Porque van con sus arquitectos y vuelven a hacer el proyecto, ¿no? Y hemos visto obras donde están tirando 500, 600 luminarias nuevas que aún no se han usado. Claro, vemos eso y con nuestro pum, pum, pum de circularidad. Ostras, espera un momento. El análisis de ciclo de vida te habla no solo de cómo se fabrica, que toda nuestra cadena de suministro hoy en día está en Europa, de cómo, de qué consume, sino y al final de vida, ¿qué pasa? No hay que reciclarlo, no, hay que reusarlo. Reciclarlo es el último recurso. Bueno, ¿cómo? Y luego vas conectando. ¿Cómo reusamos? Y nos vamos a aquellas obras y están tirando luminarias nuevas. Aquí hay algo que esto no encaja. Bueno, con todo esto, en el Comité de Innovación, pues lanzamos un servicio que se llama Circulite. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a esas obras y decir, un segundo, nosotros te reactualizamos la iluminación. Hicimos hace 3 años el Mercat de los Encants, aquí al lado, sí, donde tienes la oficina. Hicimos casi 1000 luminarias de LAM hace 15 años, cuando se iluminó todo y tal. Iban a cambiarlo todo y decimos, no, vamos a reactualizar la tecnología que tenéis. Nosotros nos hacemos responsables, te vendemos un servicio. Cogemos las 1000 luminarias, nos las llevamos a fábrica, las actualizamos, les cambiamos las fuentes de luz antiguas que consumían 150 vatios, les ponemos LED que consumen un 50% menos, las limpiamos, le dejamos el producto nuevo, le damos 5 años de garantía, volvemos a la obra, se vuelve a instalar. Se han ahorrado ya no solo la eficiencia energética del producto, sino pues de inyectar 1000 cuerpos de aluminio así de grandotes, con 1000 cristales, con 1000 difusores, con 1000 disipadores, pues todo esto que se han ahorrado, ¿no? Entonces le hacemos para el cliente todo un cálculo. Mira, en esta obra, el haberlo hecho de esta forma, aparte del ahorro energético, te has ahorrado en emisiones, o has ahorrado, no tú, has ahorrado aguas abajo, al proveedor, a nosotros, que dejáramos de inyectar 1000 cuerpos de aluminio. Esto implica un ahorro de tanto CO2, ¿no? Sí. Entonces, lo convertimos en modelo de negocio. Claro. Y la sostenibilidad es muy rentable. Sí. Es muy rentable. No, muy interesante porque no sé si en todos los casos es tan rentable como debería o no, pero ostras, Está claro que la legislación ayuda y ayudará más. Entonces, hasta que la gente no está un poco obligada a... Entonces, y la legislación del sector de la construcción va muy encaminado para aquí, ¿no? Sí. Vamos a hablar de luz y vamos a hablar de bienestar. Yo creo que cada vez más nuestra cultura le damos más importancia a la luz en cada momento, en los espacios, ¿no? Y buscar nos queremos concentrar, pues buscamos seguramente esta luz pues más cálida, ¿no? Y más tenue y demás. A ver si nos puedes explicar de qué manera impacta todo esto al ritmo circadiano, por ejemplo. Mira, tú mismo lo has dicho, ¿no? Más cálida, más tenue, bueno, depende de cuándo. Si estás en casa o si estás en el trabajo o si estás en una guardería y toca el momento de relax, de descanso, buscas eso. Pero si estás en un momento de trabajo, de actividad, no buscas una luz cálida y tenue. Entonces buscas una luz fría que te active, ¿no? Entonces, hablamos antes del cambio tecnológico. Y claro, todo el tema del LED nos llevó descubrimientos que han ido saliendo, pues como esta iluminación y a través del LED, que trabaja con unos espectros los cuales tienen efectos en las personas y hay muchos estudios que nos demuestran que cierto tipo de luz es dañino para las personas, por eso hay que trabajarla y hay que cuidarla bien, tiene influencia directa a las personas y al bienestar de las personas. Ya no solo, también la ambiental, ¿eh? Cuando tú estás en una luz cálida, pues te relajas y no es que te esté influyendo fisiológicamente, pero si es un poco por el entorno, pues te acompaña, ¿no? Es como los olores, pasa lo mismo, ¿no? Entonces, pero no, fisiológicamente no. Hay LED sí que tiene incidencias fisiológicos. Pongo el ejemplo más fácil y fuera de la iluminación. Estarte 1 hora en la cama antes de dormir en el móvil pegado en los ojos.
prepárate para una mala noche. Sí, sí. Ya está descubierto. Pues esto en nuestro día a día, que nos pasamos el 90% de nuestro tiempo en unas oficinas bajo unas luminarias, espero que los que puedan, lo más cerca de ventanas, pues lo mejor, no hay nada mejor que la luz natural, pues es adaptar esta iluminación a los ciclos circadianos. Que ahí luego lo podemos manipular, porque claro, el círculo circadiano de una enfermedad de turno de noche, Claro. tenemos que invertirlo y no podemos cambiar el sol. Entonces ahí con la iluminación sí que podemos trabajar. Entonces hoy en día trabajamos que se llaman sistemas dinámicos, que es la luz que cambia de temperatura, de color. No es el RGB que cambia de azules, esto es para la discoteca, sino aquí lo que has dicho, cambiamos de tonos de luz más cálida a más fría. Entonces, con esto podemos simular los círculos circadianos. Un espacio donde nos gusta, un espacio de trabajo habitual, un horario de 8 a 7 de la tarde, pues vamos a simular. Los que están trabajando, que son pocos habitualmente, cerca de las ventanas, no hace falta que hagamos mucha intervención, ya la propia luz natural, pero ¿qué pasa con aquellos que están en un sótano, en un -1, o en la parte interior natural, donde no llega esta luz natural? Pues hoy en día la iluminación nos permite. Nosotros hicimos un edificio de los más actualizados a día de hoy, que se llama Slow, está en Sant Cugat, que todavía está en iluminación circadiana, ¿no? Y si pasas, es toda una fachada que ves toda la iluminación, y si vas pasando por ahí vas viendo, ¿no? Por la mañana es más cálido, durante el día es como más frío, más activo, porque es así. Entonces, la iluminación fría es quien nos activa, ¿de acuerdo? Tenemos unos espectros que hay unos nanómetros, 480 nanómetros, que ahí es donde, ¡pum!, en la retina nos activa a las personas. Entonces, influenciamos ahí a través de la luz, usando esos espectros de luz, y esto demuestra que la persona pues está más activa, más atenta. Claro, imagínate espacios educativos. Sí, claro. Nosotros muchas veces contamos el ejemplo de la guardería. Hostia, pero es que una guardería no puedes tenerla iluminada todo el rato igual. Porque no tiene nada que ver cuando llegan, que los quieres relajar, que vienen todos ahí, y ahora vamos a jugar y a trabajar, pero espera, que se van al recreo y ¿qué hacen? Los ponen a dormir cuando vuelven. ¿Y qué? ¿Tú ahí con la luz fría a tope igual? Entonces nosotros estos proyectos, ¿qué hacemos? Cuando llegan se encuentra una luz cálida, con intensidad baja, entonces dejas casa y llegas como a casa otra vez, casi. Sí. Luego cuando van activando, los ponemos el sistema de iluminación. Todo esto está regulado con control, entonces se pone más fría, crece cuando los niños pues, están activos, haciendo actividad y eso, y esta iluminación los activa además. Se van al recreo y cuando regresan se encuentran otra vez, claro, los cojines que los ponen por ahí el suelo, con una luz tenue otra vez, cálida, los ponen a dormir. No, yo hace muchos años no tengo críos, pero creo que aún funciona igual, y los ponen a dormir media horita, que se relajen y tal, y venga, otra vez vamos a trabajar. Hoy en día, o un hospital. Para nosotros los hospitales son como, no tiene que ver una persona que está en una UCI, que no sabe ni qué hora del día es, claro. Pues esta iluminación dinámica le puede estar guiando, si es de día, si es de noche, si estamos por la mañana, si estamos por la tarde, que un turno de noche. Entonces, al final, nosotros, la buena iluminación, o cuando hablamos de luz sana, no es que una luz nos vaya a curar, que también hay cosas que pueden provocarlo, sino es cómo acompañamos a la actividad que está pasando en un espacio con la iluminación correcta. Esta persona en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, una oficina como esta, ¿no? Una agencia de marketing digital donde llega la gente y ya desde el primer momento del día ya se ponen a trabajar seguramente. Bueno, primero empiezas, porque hoy están todos de trabajo y no hay nadie, y depende de dónde estés, la iluminación está toda encendida. Ya. Porque, claro, el sistema quizá no sabe que o hay dos trabajando. Falta alguien. Y se enciende todo porque hay dos trabajando. Entonces aquí es donde empezamos a aplicar control. Es decir, espera un momento. Y sensórica. Y aquí viene otra vez la parte de la iluminación. Desde que entró el mundo del LED, la iluminación es electrónica pura. Y ya sabes que cuando tenemos electrónica, no limits. Controlamos lo que queremos. Sensores, podemos controlar si hay gente, si no hay gente, podemos controlar la calidad del aire, si está ocupado, si no está ocupado, la cantidad de luz natural que entra, la hora que es con un reloj astronómico, y con toda esta información vamos regulando la iluminación. No hay gente, apagamos. No, es que no queremos apagar por un tema de seguridad. Bueno, pues tenuamos al 1% y hay un poco de luz. ¿Que llegue la gente en este sector? No, entonces todo esto, toda esta conectividad, la iluminación hoy en día es electrónica pura y dura. Sí. Nosotros regulamos o definimos, cuando fabricamos una luminaria, cada luminaria puede ser especial y única. Podemos decir esa luminaria qué cantidad de luz exacta emite. Y todo esto hacemos todos los proyectos lumínicos antes para definir las necesidades del proyecto.
Muy interesante, muy interesante. A nivel usuario final, ¿no? Ya cada vez más hay más personas que en sus viviendas, ¿no? Puedan tener, pues, este sistema de luces, ¿no? Que automáticamente se encienden, se apagan en caso de que venga alguien, no venga nadie, ¿no? O incluso la luz roja, ¿no? Que se encienda justamente cuando te detecta que estás en la cama, ¿no? Que se empieza a encender y se empieza a apagar a poquito, ¿no? O sea que toda esta parte de la luz es, yo creo que nos acompaña Sí. muchísimo en el día a día y ahora empezamos a ser conscientes realmente de la importancia que tienen nosotros. El mundo de la iluminación tiene nuestro gran hándicap es que no es palpable. Entonces, en el mundo de la construcción, lo que toma valor es lo que se toca. Si te fijas, las maderas, las cerámicas, los El revestimientos, aluminio, no la sé, lo que ventana. realmente la luz no se percibe. Es curioso porque luego hacemos muchas entrevistas y la gente muchas veces se da cuenta de que le deslumbra y le molesta, o hay el parpadeo aquel, que todo esto hoy en día está más que controlado, que se llama flicker. Ostras, el parpadeo este que te da dolores de cabeza, que te da migrañas, todo esto está más que solventado, pero no llega a veces a la sociedad. Entonces, la industria, aún tenemos muchos deberes de pedagogía, de formar, de hacer conscientes y dar conciencia de que con una buena iluminación la verdad es que uno vive mucho mejor. Sí, 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 sí. Y sí, en el mundo residencial aún hay guerra con tema de protocolos. Ahora parece que con este protocolo Mater pues se van a unificar un poco los protocolos y tal. Entonces, bueno, tiene sus Sí, complejidades sí, aún, sí. sí. Tiene lo suyo. En el 2017 LAM se integró en el grupo internacional Nordeon, ¿verdad? Eh, ¿Qué os llevó a tomar la decisión de integraros dentro de un grupo? ¿Detectasteis que ya habíais tocado techo y necesitabais algo más para expandir más vuestro negocio? ¿O necesitabais capital para expandiros a otras? ¿Qué va? No, no, capital no, al contrario. 2016, 2017 fueron de los mejores años del AM. Era una mirada muy estratégica a largo plazo. El sector se estaba concentrando y aún se está concentrando. El sector de la iluminación. Yo siempre lo comparaba con con el sector de la televisión. No sé si te acuerdas, ¿no? Sí. Cuando antes eran así de gordas y tal, había 200 marcas y hoy en día, no las voy a nombrar, pero ¿cuántas marcas hay? ¿Una, dos? Se ha Y entró quedado el LED, muy y reducidas, es ¿eh? el LED, ¿eh? Sí, ya, El ya, LED es y el verdad. OLED. Es Lo mismo. verdad, es verdad. El bicho es el mismo que nos afecta a nosotros, ¿eh? Es el LED, ¿eh? Entonces, pasa lo mismo. Al final, el LED es un componente electrónico, el volumen tiene impacto en costes y requiere innovación constante, ¿no? Tú piensas que nosotros lanzamos un producto, desde el LED tuvimos que montar un departamento que le llamamos de mejora continua, porque lanzábamos un producto nuevo. Antes del LED, durante los siguientes 10 años era el mismo, o 20. Después del LED lanzábamos un producto y 6 meses más tarde, o un máximo un año más tarde, teníamos que hacer reingeniería para actualizarlo. Porque habían salido LEDs más eficientes, si no lo actualizabas eras caro o no eres eficiente. Entonces tuvimos que montar un departamento de reingeniería y decir, tú lanza producto nuevo, que luego otro equipo se va a cuidar de mantenerlo, ¿no? Entonces ahí fue una parte importante, ¿no? Entonces la ley ha tenido muchas consecuencias en el sector y una ha sido esta concentración, ¿no? En aquel entonces sí nos preocupaba el futuro, ya te digo, no la parte económica. Nos costaba penetrar muchísimo en ciertos mercados, Centro Europa, Estados Unidos, y es cuando pensamos, por eso vendimos una parte mayoritaria, pero nos quedamos con una parte importante del accionariado, porque el proyecto era, vamos a crecer conjuntamente con partners de viaje, ¿no? Y Northern Group en aquel entonces era un grupo que tenía 3 empresas, todo de iluminación, era un grupo especializado holandés solo en iluminación, y había 3 empresas alemanas, una italiana, una inglesa y una americana. Entonces estaban en todos los mercados que nosotros no estábamos. Y nosotros estábamos en España, en Oriente Medio y en toda Latinoamérica. Ya por mercados encajamos, por tipología de producto encajamos, ¿no? Entonces pensamos, es el momento, ¿no? Pero siempre con la inquietud de liderar el proyecto. Por eso nosotros nos quedamos con una participación importante y nos quedábamos también a solicitud del socio mayoritario y a inquietud nuestra de liderar el proyecto LAM. Entonces, todos estos 10 años hemos estado continuando la familia Cusido, digamos, gestionando y liderando el negocio. Y por mala suerte, sin los resultados quizás esperados de crecimiento, ¿no? Sí que es cierto que COVID rompió impactó, muchos ¿verdad? esquemas a nivel de crecimiento
y bueno, y nos encontramos pues en otra etapa. Sí. Mirando hacia atrás, Ignasi, ¿recuerdas alguna decisión dura que tuviste que tomar que hizo cambiar un poco el rumbo de LAM hacia mejor, ¿eh? O sea, que en ese momento dijeras, ostras, esta decisión sí la tengo que tomar, va a ser una decisión dura, pero a día de hoy, pensándolo, piensas, ostras, menos mal que tomé esa decisión para el bien de la empresa. Uf, hay muchos. Hay muchas, ¿eh? Sí, hay muchos. Sin haberme preparado la respuesta, la que me ha venido primero en la cabeza seguramente fue cambios en los miembros de la familia con sus cargos de responsabilidades en la empresa. Por decirte que éramos 4 hermanos en la empresa, los 4 en el comité de dirección. Hoy en día solo estoy yo y otro. Entonces, no fueron procesos sencillos el reubicar según sus expertise, sus capacidades a hermanos dentro de la familia. Y por suerte se hizo, porque fue un paso que también profesionalizó mucho el resto de los equipos. Imagínate un comité de dirección donde hay 4 hermanos más 2 o 3 no hermanos, pues aquello era calcusidó, que diríamos aquí. Y los no familias, pues normalmente son prudentes, ¿no? Esto ha cambiado mucho las dinámicas. El hecho de que en un comité, que a final de este año acabaremos siendo casi 10 personas en el comité de dirección de LAM y solo haya 2 QSI2, pues ha profesionalizado mucho y ha empoderado muchísimo, ¿no?, al comité directivo, y esto me ha ayudado a generar pues un equipo directivo de élite, ¿no?, que es lo que hace que la empresa evolucione. Yo diría que quizás ha sido los más complejos, ¿no? El resto, pues por supuesto, la gran reestructuración de COVID. Nosotros a finales del 2020 hicimos frente a un ERE. Por supuesto estuvimos con los ERTES, que toda España estuvo seguramente, pero al final del 2020 no tuvimos aquella V que muchos querían, nos quedamos con una L y ahí nos costó muchísimo generar la V y hicimos un ERE pues, que impactó al 25% de la plantilla. Entonces fue muy duro para los que se iban, pero aún fue más duro para los que se quedaban. Porque había que hacer el mismo o más trabajo que lo que es. Entonces, son momentos que son muy complejos, que te vuelves, vamos a decirlo, como una persona muy fría y muy racional respecto al negocio. Intentas hacer las cosas de la mejor forma, humanamente, y que más o menos, pues, con tus limitaciones y capacidades, pues, se haga, bueno, como mínimo de cara, con toda la información, con mucha transparencia de la realidad y pensando ya no solo en los que se van, porque hoy en día la gran mayoría están reubicados y están continuando trabajando y tal, pero los que se quedaron fue muy duro ver cómo se te va una parte importante de tu equipo y ahora automotívate para estar el día siguiente enchufado en tu trabajo porque la cosa no paraba, ¿no? Entonces, gestionar estos momentos fue el 21, digamos. El 20 fue cómo salimos de este COVID y el 21 es cómo estabilizamos todas estas operaciones para adelante, ¿verdad? Y cómo volvemos a remotivar a las personas, porque el AMSI que ha sido y es una empresa muy humana, muy de personas, cuidamos mucho de nuestra gente. Entonces siempre es aquello, ¿no? Los que trabajan en el AM, cuando se van del AM, dicen, hostia, es que es el mejor sitio que he trabajado, y es lo que buscamos que digan eso, ¿no? Y se van por carrera profesional, por inquietudes, por desacuerdos también, pero, por supuesto, ¿no? Pero siempre buscamos eso, ¿no? Prioridad en la persona, en que tenga carrera profesional, en que pueda crecer y en que esté bien. Porque pasamos más tiempo en el trabajo que en casa. Entonces, por lo menos hay que mirar que y nos costó, porque esto, quieras o no, pues fue una herida importante el 2021, pero bueno, volvemos a hacer muchas acciones internas y hoy en día te diría que vuelve a ser, ¿no? Pues mira, somos un equipo de casi 140 personas y muy, bueno, otra vez haciendo mucha piña y sí, y mucho más eficientes. Yo creo que todo el mundo ha crecido ahí dentro, ¿no? Mira, tu respuesta coincide con la mayoría de cuando empezamos a hablar sobre según qué temas y aparece la palabra COVID. Sí que es verdad que en ese momento se pasó muy mal y casi todos los que tenemos empresas pues tuvimos nuestro momento de bastante dificultad.
Pero a día de hoy, ¿no? Pues lo vemos como algo positivo porque seguramente que esto no te da ningún tipo de formación de ninguna escuela ni en absoluto, ¿no? Y fue algo que sin esperarlo, pues oye, nos sacó nuestra parte más fría, más calculadora, ¿no? Que seguramente que yo incluso hasta me sorprendía, ¿no? Es decir, ostras, una persona que siempre pues intento cuidar tanto a la gente, que todo el mundo esté bien y demás, y ahí sí que te das cuenta de que quieres tomar decisiones incluso pensando en las personas, a pesar de que, pues oye, hacer un ERTE o hacer un despido puede parecer, o te puedas quedar con el titular, ¿no? He dejado de formar parte de esta empresa, pero que a la larga era realmente lo mejor, ¿no? Y esto, sin lugar a dudas, ha sido una experiencia que hemos podido vivir. Es Sí, nuestra responsabilidad. sí, Y lo que me ha quedado de aquella época y aún no resuelto, imagino que es algo de la especie humana, es que no tomamos ciertas decisiones hasta que estamos en el abismo. ya. Y ahí yo creo que estuvimos todos al abismo y nos teníamos a hacer decisiones que luego las miras, y ahora no hablo de la gente ni de echar a gente, sino de muchas otras cosas que no tienen impacto a la gente, de mirar nuestros negocios, de rascar aquello en lo que es core y no es core, que es eficiente y no es eficiente. Y ya te digo, y apartando el tema de personal, hicimos muchas más cosas, no solo personal. Sí, reformamos las oficinas no para hacerlas más bonitas, sino para reducir los mails que todo el mundo se hacía y poner la gente una al lado de otra. Y con esto la eficiencia, ¡pum!, aumentaba. Aumentado. Y espacios, y mil cosas aparte de personas, ¿no? Y mi reflexión siempre va, ¿y por qué no lo hicimos antes? Ya. ¿Por qué no lo hicimos antes? Bueno, porque yo creo que es Cuando ha condición, tenido ¿eh? causas positivas Sí, sí, en sí, cómo sí, sí. hemos trabajado y dices, tenemos que esperar siempre estar como estar en el abismo, que dices, ahora... Y creo que desde entonces aún no hemos actuado aún de la misma de esta forma, sabiendo que dices, seguro que aún puedo mejorar cosas en negocios, aún que lo puedo, pero bueno, el día a día se nos lleva. Esta es una muy buena reflexión, ¿no? Que muchas veces nos encantaría tomar decisiones antes de encontrarnos que la pared delante de la cara, ¿no? Y ir dos pasos por delante, ¿no? Muchas veces. No son cómodas, es lo que No, es no son incómodo. cómodas, entonces pues vamos viendo más el día a día, lo que estamos viendo en el día a día o con lo que nos encontramos, que no pensando pues muchas veces de aquí 2 años qué pasaría si, ¿no? O vamos a hacer esto ya, porque seguramente que va a mejorar muchísimo el rendimiento del trabajo y demás. Y esto yo creo que también es lo que tú has dicho antes, yo creo que es condición del ser humano y a veces haríamos cosas, pero decimos, bueno, ¿para qué, no? Si ahora mismo, el día de hoy, el problema que tengo es este, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿Cómo ves a LAM de aquí 4 o 8 años? Pues muy fuerte, la verdad, Muy bien. porque hemos estado más de un año, te diría, definiendo un plan estratégico a 2028, pero de una forma muy profunda, ¿no? No un Excel y simplemente con cuentas de resultados y ya está, sino le hemos dedicado muchas horas bueno, el Excel ha sabido, es el resultado final, ¿no? Le hemos dedicado muchas horas a identificar palancas de crecimiento, a identificar esos mercados, a identificar esos segmentos que hay que apostar, y por eso hemos estado tanto tiempo y lo hemos como escalado muy abajo. Pues el segmento salud será crítico, ¿no? O será estratégico. ¿Qué haremos? Y ahí, especificando acciones estratégicas, haremos esto, invertiremos en lo otro. Sí, y de ahí sale un plan estratégico que es muy sólido, porque está como muy identificado todo lo que queremos hacer en los próximos 3 años para que tenga impacto en los próximos 5 años, ¿no? Y el equipo se lo cree mucho, yo el primero, pero como no lo voy a hacer yo solo, ni mucho menos, los equipos que son los que tienen que ejecutar todos estos planes lo ven muy viable y lo creen mucho porque lo han construido ellos. Y yo le veo a LAM pues unos 5 años muy potentes. Muy bien, muy bien. ¿Cómo haces para motivar a las personas? ¿Cómo haces para que las personas muchas veces crean en el proyecto o en las ideas que podamos tener? Primero, intentar no desmotivarlas, porque la mayoría llegan motivados. Entonces, esto ya, supongo que cuando decimos de cuidar a la gente, ya hace que uno ya viene al trabajo ya bastante motivado. Intentar no perder coherencias en nuestros valores y en cómo queremos trabajar para que la gente sabe qué es LAM, sabe cómo está LAM. Ultra transparencia. Esto a veces piensas tanta. Pues sí, sí. ¿A qué, Compartimos a todos. qué límites?
yo me siento con el comité de empresa y les muestro los resultados, los EBITDA, los beneficios, todo, lo saben todo. Algunos dicen, es que si ven los beneficios querrán aumentos de sueldo. Bueno, pues, pues ya sé, ya les diremos que puede ser o que no puede ser, es igual, pero como anécdota, ¿no? Pero mucha transparencia y además con el tema sostenibilidad y los reporting de sostenibilidad que publicamos, que no estamos obligados y hacemos, ahí hay mucha información de la empresa. Entonces, transparencia a cliente, pero a nivel interno. Y esto lo aprendimos otra vez en COVID. En COVID tuvimos que apostar, hay que contarlo todo para que entiendan que vamos a hacer esto, ¿no? Unir estas dimensiones. Y cuando la gente, yo creo que a veces los menospreciamos, ¿no? La información, la gestión de la información y a veces, no sé, y cómo la van a entender y pasa. Tú cuentas una cosa y la gente interpreta otras a veces. Sí, es lo que te iba a decir ahora, ¿eh? O sea, es así, pero, no todo el mundo entiende lo que es una EBITDA o entiende... Es así. Entonces, sí, bueno, pues ya lo iremos contando 4 veces. Entonces vamos haciendo, pero yo creo que en COVID nos ayudó mucho el ser muy transparentes para que entendieran todo lo que íbamos a hacer y este aprendizaje se nos ha quedado. Y hemos dicho, ahora nos ha vuelto a pasar, ¿eh? Estamos en un momento seguramente con cambios accionariales en la empresa y ¿qué hacemos? ¿Contamos? Porque claro, mi miedo no es esconder, es decir, y esto ya todo el mundo se va a asustar y tal y cual. Y como este mundo es pequeño y todo se sabe, más vale cuando no dices nada, luego empieza la rumorología y nunca es sana. Y al final dijimos, no, pues sí. Me planteé y empecé a contar sin saber dónde iríamos, porque aún está todo el proceso de negociación, no sabemos dónde acabaremos, pero empezamos a contarlo internamente y la gente se relaja. Y dices, bueno, ya sé que no sabes nada, pero sé que tienes un plan, por lo menos, ¿no? Hay un plan ya sé tus inquietudes porque al final, cuando eres propiedad, pues transmites ya no solo que vamos a vender, sino transmites un poco el proyecto. Claro. Y la gente cada vez más se vincula más, no solo al sueldo y al resultado, sino se vinculan, no es lo que intentamos, que se vinculen al proyecto. Entonces tienen que entender cuál es el proyecto de LAM que vamos, y cuando el proyecto va a hacer un cambio, te escuchan. Y si el proyecto que tú les cuentas, qué es lo que tú vas a hacer, pues lo ven, bien. Y si no lo ven, se te irán. Pero es que mejor que se vayan. Sí. Si el proyecto que tú vas a hacer no va alineado con lo que ellos quieren, no pasa nada. Vas a perder quizás talento, seguramente vas a retener más, pero si no les gusta lo que tú les cuentas, se te irán. Y tú piensas, bueno, es que como mi proyecto va a seguir, no eran las personas que necesitaba. A la larga, seguramente que es lo mejor que pueda pasar, ya no solo para la empresa, sino también para esta persona, ¿no? Porque si tú estás explicando algo y esta persona, por lo que sea, pues oye, no va alineada con el futuro de esta decisión, más vale, ¿no? Que no pueda formar parte. Sí. Por eso te digo que al final la transparencia y la información, y cuando hacemos las encuestas de satisfacción, siempre sale más información. Es como, porque es ilimitado. Podéis estar contando. Claro. Es que el otro día les contaba al equipo comercial, una dinámica del comité de innovación. Que tampoco fue para casuística, ¿no? Y cuando vieron aquello, decir, hostia, sí que hacéis bien las cosas. Y pensé, ya me gustaría contaros también eso, pero que no damos para estar contando todo lo que hacen todos los departamentos, ¿no? Claro. O nosotros que tenemos filiales, siempre nos piden lo mismo, más conexión con la central. Que no debe ser fácil tampoco. No es fácil, ¿no? Pero sí que creo que si pudiéramos aún más, o si supiéramos cómo, porque es beneficioso. Te alinea a las personas y a los equipos a donde tú vas. Y la imagen aquella del que pica piedra y no sabe que pica y se aburre, que el que pica la misma piedra, pero como ve el castillo entero, dice, correcto, estoy haciendo un castillo. Correcto. Sí. Pica más y contento, merece la pena más esto. productivo. Claro. Que no haya... O sea, si no se explican las cosas rápidas, ¿no? O directamente, pues muchas veces hay males entendidos, todo el mundo habla, ¿no? Y no todo el mundo acaba remando hacia la misma dirección. Tenemos que dedicarle tiempo. A veces uno se piensa que tengo otras cosas, ¿no? Y combino la dirección o mi posición a dedicar tiempo a contar las cosas, a explicarlas y esto no tiene impacto al cliente, ¿eh? Esto está pensado para tu equipo. Sí. Pero cuando tienes tu equipo enchufado con el proyecto, tiene impacto al cliente. Todo va claro. Muchísimo mejor, claro. Indirectamente va a tocar directamente a las ventas, al producto, a mejorarlo y a que todo vaya mejor. Es así. Ignasi, fuera del trabajo tienes varios hobbies, ¿no? Si no tengo Voy cambiando, sí. ¿Vas cambiando? Sí. Bueno, yo he visto que te gusta el esquí, la navegación, ¿verdad? ¿Qué te aportan estos hobbies en tu día a día? O sea, una persona
como tú, CEO, llevas la dirección de LAM, que vives muchos momentos de estrés seguramente, ¿no? Y máximas responsabilidades. ¿Qué te aportan este tipo de hobbies? Bueno, mira, primero te diría que estoy cambiando hobbies. Sí, soy una persona que voy cambiando Vas bastante cambiando, las ¿sí? cosas. Sí, 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 sí. El esquí ya llevo un par de años que ya he ido a menos. No sé, estoy buscando como deportes, pero más relajados. Entonces ahora, bueno, más relajados no, porque ahora me he puesto con el enduro y este de relajado no tiene nada. Bueno, no, Ya, no, ya, no. no, este nada, Este pero no. bueno, adrenalina, ¿no? Alguno. Pero sí, ahora voy combinando más el enduro con la bicicleta. Dejé el correr, me gusta más el caminar, entonces te diría que de los que disfruto más es salir a caminar por las montañas, el trekking, que le llamaríamos. Como te contaba, tengo una casa ahí en el pueblo de Mura, aquí en el Bages, y estamos ahí en el Parque Natural de Sant Llorenç, y es como una pequeña joya. Esto no tendría que contarlo porque van a venir todos los de Barcelona. Sí, no, no digas Sí, nada, no digas nada. Lo y cortaremos. hay demasiada gente, Esto lo hay cortaremos. demasiada gente. Pero no, es muy grande, así que todos van a la mola y yo ya no voy ahí, voy a otros rincones. Pero sí, el caminar, cuando vas acompañado pues, con gente, si no muchas veces solo, y también son momentos donde tiempos para reflexión, tiempos para ni reflexión, simplemente desconectar, disfrutar del paisaje. Entonces, sí, el deporte, primero, para aguantar unos cuantos años más, Hay que cuidarse. sí, hay que cuidarse, porque si no, cuerpo y mente van todos unidos, y si el cuerpo no aguanta, mente tampoco. Pero bueno, no me considero una persona súper deportista, pero sí una persona de estar siempre haciendo cosas. Nos vamos eso, o a pasear, o en verano una escapada con el barco y nada, a disfrutar con la familia, pocas cosas más. El esquí cada vez más es demasiado ya para mí. Demasiado riesgo, Sí, ¿no? También. bueno, ya, es más toda la Bueno, el movida. duro también es. Es más toda la movida, que venga, vete para allá y botas y coches entonces, no sé, me estoy volviendo un poco así como de Bueno, pueblo ya. bastante viajas, ¿no? Sí, En el día a día, ¿no? al tener un ritmo importante de viajes, supongo que también. Ya, creo que dedicas, ¿no? Me parece escuchar el 60% de tu tiempo más o menos en estar viajando, ¿no? Sí, sí. Y claro, que también es complicado, ¿no? Gestionar esta parte, pues con la familia. Bueno, Entonces, era más complicado cuando eran pequeños, que ahí fue cuando estábamos en el proyecto de internacionalización, me pilló con los niños pequeños, mi mujer enfermera, entonces horarios complicados, y ahí fue una época, te diría, bastante dura. Y es cuando tocaba. Ahora, por suerte, ya los tengo mayores, entonces ya es distinto. Intento que cuando viaje pues me acompañen de vez en cuando. de aquí 4 días les dices que preparen un plan, ¿eh? Sí, sí, exacto. Sí, sí. Así que, no, pero gestionable. Muy bien. Ignasi, ¿nos puedes recomendar algún libro que te haya marcado? Que hayas leído y te cambiara. Puede ser un libro, puede ser un podcast, puede ser un mentor que tuviste algún día y hablaste un día con él y te hizo cambiar la vida. No soy un gran lector, porque entre ponerme el día con las noticias y todos los reportings internos, más las preparaciones de reuniones y eso, lecturas internas ya tengo un montón. Así que no soy un gran lector, pero sí que un libro que me gustó mucho, La mano de Fátima, que nada, novela, pero me gustan las novelas históricas, y quizás por lo que decías también, de viajar y siendo una persona que soy mucho de mundo, todo ese conflicto de aquella época de moros y cristianos, pues siempre es algo que me gusta mucho. Viajo mucho por los países árabes, entonces es una cultura que me ha gustado todo lo que pasó aquí. Entonces es un libro que te aterriza, ¿no? A cómo éramos las personas, tanto de una parte como de otra, y ves el mundo como está hoy y dices, no hemos evolucionado tanto. Después de cuatro siglos, estamos igual, o peor, ya no sé. Y ahora, ya más metodológico, pero me leo un libro que me está ayudando mucho, que es el método FASE. Sí, y es un libro, bueno, imagino que como estamos tan limitados de tiempo y si hablas con cualquier empresario, no empresario, directivo, o tampoco no directivo, un comercial, estamos todos con la gestión del tiempo, de nuestras prioridades. Y sí, y ahí descubrí una metodología que nos cuesta aplicarla, pero cuando la estás aplicando me está mejorando, ¿no? El cómo gestionar mis tiempos, el poder dedicar las cosas a lo importante y no a lo urgente. Entonces ahí ha sido un libro que me ha aportado metodología, sí. Sí, muy bien, muy interesante este libro.
Hablábamos antes, ¿no?, de la gestión de nuestras agendas y lo complicado que es, pues a veces, ¿no?, poder quedar con alguien y lo mal que nos sabe, ¿no?, decirle, ostras, es que no voy a poder quedar contigo hasta de aquí 3 o 4 semanas, ¿no? Y sí, pues bueno, todo lo que podamos aprender en la gestión de nuestro tiempo, la verdad es que es algo que hay que hacerlo y hay que cuidarlo muchísimo. ¿Qué empresario o qué empresaria te gustaría algún día poder ver un vídeo de la Fórmula CEO y escucharle y aprender sobre esta persona? Mira, no se lo he dicho, entonces si lo ve me va a matar, pero hay un empresario del sector que es un referente, es un crack, que se llama Pere Young, que es el propietario de la empresa Vivia, una gran marca de iluminación del mundo del diseño, y en los últimos 10 años ha hecho una revolución, ¿no?, con esta empresa, y es un visionario dentro de su mundo, y como persona además es 10. Entonces estaría guay escucharle hora y media aquí con vosotros. Qué bueno. A ver todo lo que no nos ha contado cuando estamos en privado con él. Pues contactaremos con Pera y a ver si tenemos algún día la suerte de poderlo tener aquí. Pues nada, Ignasi, para ir terminando con la entrevista, siempre pido al invitado que deje una pregunta para el siguiente invitado. Hace un par de semanas estuvo aquí Francesc Casanovas, es CEO de la joyería Fina García, y me dejó esta pregunta para ti que te voy a leer, que es ¿qué motivos te justifican continuar mejorando en tu empresa? ¿Qué motivos me justifica continuar con la empresa? Continuar, sí. O sea, básicamente entiendo que esta pregunta es ¿qué te da energía cada mañana para seguir trabajando para hacer crecer la empresa? Ostras, la propia empresa. La propia empresa ya te lleva a esto. Es decir, es el propio proyecto. Es decir, el proyecto LAM o el proyecto de cualquier empresa, si lo tienen, es tan retador, es tan motivador y te pone al límite de todas tus capacidades que ya solo eso ya vas, ¿no? Y eso luego es una montaña rusa, sube y baja, ¿eh? Sí, un sube y baja, ¿eh? Pero porque hay momentos muy duros y muy complicados, ¿no? Pero el proyecto en sí es tan retador y lo que decía, ¿no? Hostia, te pone en constante activación y atención a tú como persona, tú como profesional, momentos que dices, ¿y ahora qué? No, ahora serenidad, ahora necesito, ¿y ahora qué? No, ahora actividad, y ahora... Entonces, y esto te lo provoca, sí, a una familia muy estresante o un negocio. Entonces, como la familia también es intensa, por suerte, que nos lo pasamos muy bien, el negocio es muy intenso y esto, todo de ser una persona tranquila, que creo que me considero una persona tranquila, me motiva y me gusta mucho, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, mira, Te voy a dejar la libreta para que le puedas dejar una pregunta al siguiente invitado, sin saber quién es. Aquí está el juego. Muy bien. Y nada, Ignasi, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a la Fórmula CEO. Estoy seguro que muchas personas van a ver este vídeo. Mira, de las historias de cada uno de nosotros, seguramente que siempre se pueda aprender algo. Y porque cada historia es única, cada historia lleva muchos retos, muchas dificultades, muchas decisiones, ¿no?, que son complicadas a veces y las tomamos o no las tomamos y nos damos cuenta de que quizá las tendríamos que haber tomado algún día. Y esta propia vivencia pues ayuda a que quien lo esté viendo, ¿no?, y se encuentre en momentos muy parecidos a los que te puedas encontrar tú ahora o te has encontrado en el pasado, le pueda ayudar. O sea que este es el objetivo de este podcast y vamos, sin ningún tipo de dudas lo has conseguido. Muchas gracias y al contrario, felicidades por el podcast. Muchas gracias, Ignasi. Gracias.